Vuelvo a repetir la cita, Hebreos 10:23. ¿Me indica con su amén cuando ella esté ahí? Amén. Vuelvo a repetir la cita, Hebreos 10:23. ¿Amén? Vamos a leerlo todos juntos, solamente es el versículo 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez más, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Oremos. Señor, gracias. Habla tu palabra, Señor. Ya tienes la palabra indicada para cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Tomen su lugar. Gloria a Dios. Esta reflexión, hermanos, le he puesto por título ¿motivación o esperanza? ¿Cómo? O esperanza. Dios nunca motivó a nadie. Siempre los hizo pasar por el crisol de la esperanza. Cuando entendemos esta frase, amados hermanos, sin lugar a dudas, podemos ver que en cada personaje de la Escritura, hermanos, Dios, a pesar que hoy en día se han suscitado que en vez en las iglesias o en las comunidades cristianas ya no se enseña como tal esperanza, sino únicamente, hermanos, se enseña a motivar a la gente. Y déjeme decirle esto. Se debe de mantener, y hay pues lugares donde deben de tener, hermano, su nivel de motivación muy alta. Es decir, un domingo van a la iglesia, motivan a la gente, y al siguiente domingo, hermano, tiene que mantener el mismo nivel de motivación. Por eso el día de hoy el título es motivación o esperanza. En 1 de Pedro 1:7, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Escuche la siguiente declaración de Pedro: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La cita que leí fue 1 de Pedro 1:7. Al referirme que Dios nunca motivó a nadie, sino que Dios los hizo pasar por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, hermano, vemos la vida, por ejemplo, de un Abraham, de un Moisés. Yo no veo a un Dios, hermano, de alguna manera motivando a un Abraham, a un Moisés, sino que Dios les dijo: levántate y ve a donde yo te mando. ¿Verdad que sí? Así fue la indicación: levántate, camina. Posteriormente, cuando Moisés fallece, el siguiente líder, hermano, Josué. Nos dice la palabra, la expresión bíblica: Josué, ya lloraste mucho tiempo a Moisés, ahora levántate para que tú pases a este pueblo a la tierra prometida. Vemos, hermano, que Dios nunca motiva a nadie, sino que Dios, hermano, nos hace pasar por un sinfín de pruebas, de luchas, de adversidades, para que nuestra fe, repita conmigo, nuestra fe. Repite mi fe. Mi fe, hermanos, la fe de cada uno de nosotros sea acrisolada, hermano, más especial que el mismo oro. A pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, la fe de cada uno se mantiene o va en declive.
Lo que hacen las pruebas en nuestra vida, amados hermanos, es como ese crisol. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto el crisol, pero es un artefacto, hermanos, donde es calentado, hermano, por el fuego. Pero llega a tal grado que el oro se funde. Y escuche lo siguiente: la función del crisol es que cuando se funde el oro, hermanos, se pueden observar en el oro las cosas, hermano, que están perjudicando al mismo oro. No sé si me expliqué. Las imperfecciones del oro. Sabemos que hay oro de 10, de 14, de no sé cuántos quilates. Pero, hermanos, el oro puro debe de ser, hermano, puesto en el fuego, en las pruebas. ¿Para qué, hermano? Para que ese fuego sea completamente puro y sea quitado de él las imperfecciones que pudiese tener. Con este ejemplo es lo que está diciendo primero de Pedro 1:7. Dice, hermano, así también la fe de nosotros es, hermano, que vale mucho más que el oro, por supuesto. Debe de ser acrisolada, puesta, hermano, en el crisol de Dios. ¿Sabe cuál es el crisol de Dios? Las pruebas, las adversidades. Y al final demostraremos que somos dignos de aprobación. Que somos dignos, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Que es para gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Porque ¿cuántos esperamos al Señor Jesús? La motivación es temporal. Y déjeme definirle lo que es la motivación. Porque la motivación, cuando hablamos de la motivación, está basada en los estados de ánimo. ¿Sí? La motivación está basada en nuestros múltiples estados de ánimo. Hoy estamos bien, mañana ya no estamos tan bien. O nos levantamos de mal humor. ¿Cuántos se han levantado de mal humor? No levanten la mano. Yo creo que todos en algún momento. ¿Por qué? Porque somos puestos, hermano, bajo los estados de ánimo. Y el cristiano, hermanos, no debe de estar motivado por sus estados de ánimo, sino el cristiano debe de estar motivado por este libro, por la palabra de Dios, por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él ha hecho a tu alrededor, porque Él nunca te ha dejado, porque Él ha estado contigo y estará todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, un cristiano que basa su motivación en su estado de ánimo está, hermano, proclive a ir, hermano, quizá de mal o en peor. No estamos hablando, hermanos, no estoy hablando mal de los estados de ánimo, porque también cuando hablamos de los estados de ánimo también estamos hablando de nuestra pertenencia como individuos. Amén. Por supuesto que no son malos los estados de ánimo. Lo malo es que tú pongas tu fe de cómo te está yendo hoy. Y déjame decirte, porque Jesús lo dijo de esta manera: donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tú atesoras y tu motivación es que ahorita hay y tienes muchos ceros, ¿verdad?, en la cuenta del banco o en tu billetera, vas a decir, bueno, todo está bien. Y cuando no lo haya, hermano, no sé si me estoy explicando. Y cuando no lo haya, entonces te vas a ir para abajo, porque vas a estar motivado por algo que no es correcto. También se le denomina, hermano, como un estado anímico. Y cuando entendemos esa palabra, hermanos, es relativo al alma o al ánimo. Recordemos que nuestra motivación, hermano, no es por lo que vemos o por lo que escuchamos. Nuestra motivación está en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Jesucristo dijo: cuando tú edifiques tu casa,
Fíjate muy bien dónde la vas a edificar. Si la vas a edificar sobre la arena o sobre un cimiento sólido. Porque cuando venga la tormenta, escuche lo siguiente, hermano. Jesucristo nos anticipó las tormentas. Jesucristo nos anticipó de las circunstancias. Va a venir la tormenta, va a venir el fuerte viento y va a tratar de derribar esa casa. ¿Quiénes somos la casa? En la analogía que está, o en la parábola que está enseñando Jesús, usted y yo. Va a venir un fuerte oleaje. Entonces aquella casa que fue edificada sobre la arena va a caer. Pero aquella casa que fue edificada sobre la roca, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, se va a mantener porque está sólida en el fundamento que es Cristo Jesús. Tu vida cristiana y mi vida cristiana no debe de estar basado en el ánimo también de cada persona o por tu entorno. Hay muchas personas, hermano, que el día de hoy siguen poniendo su fe y su mirada en un hombre o en una mujer o en una institución, en un líder o en el entorno que están viviendo. También déjame decirte que ese es un error. Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Él. Por lo tanto, claro, hermano, que también un cristiano llora. Un cristiano también se lamenta. Un cristiano también se enferma. Un cristiano, hermano, también vive situaciones. Pero en medio de ese dolor, ese cristiano va a estar firme. En medio de la tempestad no se va a mover, porque él está firme en el fundamento que es Cristo Jesús. La motivación se traduce, escuche, como impulsos, pero muchas veces impulsos cortos, es decir, de corta duración, desequilibrados. Podemos decir, hermano, que son impulsos humanos. Acompáñeme rápidamente a Santiago 3:13, por favor. Santiago 3:13. Vuelvo a decir, hermano, la motivación se traduce como impulsos cortos, de poca duración, que son emanados del fruto y de los sentimientos de los seres humanos. Escuche lo siguiente, hermano. Tú y yo como cristianos tenemos sentimientos, ¿verdad que sí? Déjame decirte que esos sentimientos aún tienen que ser tocados por Cristo Jesús. Porque muchas veces tenemos situaciones o como lo conocemos, heridas, cómo nos han herido. Y escucha la siguiente declaración: el que una vez fue herido tiene la proclividad a seguir hiriendo. Aquella persona que fue herida, es probable que también esa persona repita el proceso, herir a los demás. Aún nuestros sentimientos, aún, hermano, nuestros sentimientos deben de ser tocados por Dios. Santiago 3:13 dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De qué estamos hablando, hermano? De lo que hay, del sentimiento que viene de lo más profundo del ser humano. Y acuérdate lo que Jesús enseñó: no contamina lo que entra, sino lo que sale de la persona. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, escucha la siguiente declaración, está maravillosa: es primeramente pura. Es decir, que nada va a hacer para agraviar al prójimo.
sino el sentimiento va a ser puro. ¿Está conmigo? Amable. Repita conmigo, amable. Llevo años diciéndoles la idea, el secreto de ser cristianos. ¿Cuál es? Es ser distintos, ser diferentes. Pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Porque la Biblia nos está diciendo que debemos de ser amables. Pastor, pero si usted supiera lo que me hizo, sea amable. No devuelvas mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Benigna, llena de misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué palabras tan, yo voy a decir tan duras? No, es la verdad, punto. Y termina el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando nuestros impulsos humanos son, y lo acabamos de leer, hermano, en estos versículos, son dispuestos, hermano, hay muchas veces que nuestros impulsos humanos son regidos por lo terrenal, por lo animal y por lo diabólico. No lo digo yo, vuelva a leer el versículo 15. ¿Está conmigo? Pero cuando nuestra motivación viene de Dios, es primeramente pacífica, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos y sin hipocresía. Repita conmigo, me falta mucho. Nos falta mucho. Lo que predicamos, los que predicamos verdaderamente a Jesucristo, no somos motivadores, hermano. Yo no soy un motivador, yo no soy un coaching de vida. Yo predico a Cristo crucificado. Yo predico a aquel que resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y vino a morir por nosotros para darnos una vida eterna. Nos redimió, nos amó, nos justificó. Y Él quiere que estemos con Él para siempre, en la eternidad. Los que predicamos verdaderamente a Jesucristo no somos motivadores. Si hablamos de esa manera, animando, ¿dónde dejamos las palabras de Jesús? En San Juan 16:33 dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Si los que se paran en un estrado hoy en día te dicen, te mienten, oye, no te preocupes, tú pacta, tú confiesa, tú decreta, tú haces esto, tú haz lo otro, tú pacta con Dios, ¿verdad? No es, hermano, ¿verdad? Como muchos le hemos hecho en algún momento, ¿verdad? No nos cumplieron y vamos al estrado, vamos, ¿verdad? A atención a clientes y decimos, híjole, yo hice esto y no se me ha cumplido, ¿verdad? No se trata de eso, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces ahí está chocando el mensaje. Entonces ahí no hay una total congruencia en lo mencionado de Jesús. Pero en el mismo versículo, en San Juan 16:33, hermanos, entonces estaríamos torciendo la palabra, pero Jesús termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra confiad, hermanos, es igual a tener esperanza. Ahora, cuando hablamos de la esperanza, ya he tocado la palabra motivación, pero cuando hablamos de la esperanza en la Biblia, escucha lo siguiente que es esperanza: es una expectativa confiada
y segura en el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es esperanza. Lo voy a volver a repetir. Es una expectativa confiada y segura en el cumplimiento de las promesas de Dios. Es algo que le da pertenencia a nuestra alma y es una fuente de alegría y paz, incluso en medio del sufrimiento. A lo largo de la vida cristiana me he encontrado a muchos cristianos, valga la expresión, que la sufren, hermanos. Ay, ¿cómo la sufren? Y a veces hasta somos un poco poéticos, nos sale lo poético. Pastor, es que estoy viviendo un desierto. Aleluya. Y como que se gozan en su dolor. Son cristianos masoquistas. Ay, aleluya. Creo que ya se lo he enseñado, que aquellas personas que dicen eso, hermanos, esas palabras, o más o menos esas palabras, yo les digo como el profeta orando, le dijo: Señor, ábrele los ojos a este, por favor, para que vea que están más de los que están de nuestro lado que los que están del lado de nuestros enemigos. El pueblo de Dios, hermano, ¿por qué anduvo vagando por el desierto? Dígamelo usted. Usted tiene la respuesta, usted me va a decir la respuesta. ¿Por qué el pueblo de Dios estuvo vagando por el desierto? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Entonces lo que está diciendo esa persona, acuérdese, yo le hablé de Chanito. ¿Cuántos se acuerdan de Chanito? Entonces Chanito lo que está diciendo es que está así porque es desobediente. No sé si me estoy explicando. Porque el pueblo de Dios estuvo pasando, dio puros círculos, hermano, todo aquel tiempo porque fue desobediente. Y déjame decirle en relación algo a eso. Nos dice la expresión bíblica que murió toda esa generación en el desierto por desobediente. Y Dios levantó una nueva generación y es la que entra, hermanos, es la que entra, hermanos, a la tierra prometida. La esperanza es entonces aquella expectativa segura que Dios va a cumplir sus promesas. En términos prácticos, Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer. Más bien, sí sé, Señor, porque tú tienes el poder, porque tú tienes la autoridad y porque tú tienes la gracia. Pero yo lo que te estoy diciendo, Señor, y hay muchas veces que yo le digo así: Señor, yo no sé, ¿verdad?, por qué está pasando esto, por qué está ocurriendo esto, pero todo forma parte de un perfecto plan. Y si yo estoy en tus manos, sé que estoy bien, sé que vamos a estar bien, que en medio del dolor, en medio del problema, sé que tú estás conmigo. Eso es esperanza en Dios. No es entonces una simple motivación. ¿Amén? No es entonces una simple motivación de darte los 3 pasos prácticos para ser millonario, o los 7 pasos o los 10 pasos para que tu negocio crezca. Eso lo puede hacer cualquiera, pero seguir estando firme en el plan, en el camino que Dios te dijo que anduvieras y nunca te has desviado, eso requiere de fortaleza. Eso requiere de madurez. Eso requiere saber que Dios está contigo. La esperanza es entonces no solamente en el cumplimiento de la palabra de Dios, sino también en sus promesas. Cuando tú y yo, hermano, abrimos la palabra de Dios en cualquier parte de la Escritura, vamos a encontrar un sinfín de promesas. Un sinfín de promesas que Dios ha dado a tu vida y a tu corazón. La pregunta es, ¿verdaderamente lo crees?
O muchas veces los problemas te rebasan. Es ahí, hermano, donde está verdaderamente el genuino cristiano. El carácter del verdadero cristiano se manifiesta en medio de las pruebas. Lo voy a volver a decir. El carácter del verdadero cristiano sale a flote o se refleja en medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias, ¿regresas mal por mal o eres amable? Porque tenemos el extraordinario caso de nuestro Señor Jesucristo, el maravilloso caso de nuestro Señor Jesucristo, que aún estándole traspasando las manos, la primera frase que él dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos. Es ahí donde se manifiesta la verdadera esperanza y el verdadero motivo de cada cristiano. Y eso, hermano, nos da a usted y a mí dos cosas: alegría y paz. Por eso en el mundo, hermano, siguen diciendo que tú y yo estamos locos. Y pareció como un refrán, ¿verdad? Por eso dice la gente que usted y yo estamos locos. ¿Cómo las personas cantan en medio del dolor? ¿Cómo están cantando en medio del sufrimiento? Eso es lo que el mundo cree y espera. Pero lo que el mundo debe de saber, hermano, es que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Déselo a él, hermano, déselo fuerte. Romanos 5:5. Búsquelo o anótelo, se lo voy a leer. Y la esperanza no avergüenza. ¿La esperanza qué, hermanos? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Cuando hablamos de la esperanza, hermanos, algunos podrían decir: ay, tú cristiano, que fundamentas tu vida, tu fe, ¿verdad? Hay mucha gente que nos dice eso hablando despectivamente. Pero recordemos también, hermano, lo que dice la palabra, que mientras este cuerpo externo se va desgastando, el hombre interior, hermano, se va renovando día tras día. Y el único que puede hacer eso, hermano, es Jesucristo. El único que nos da sentido y pertenencia a nuestras vidas es Él que murió en la cruz por nosotros. Dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza. En el libro de los Salmos existe la siguiente declaración: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hay de aquel, hermano, que ha puesto su fe y su confianza en Dios? Aún en medio de las pruebas, eso es la verdadera y genuina esperanza en Dios. La esperanza es la certeza basada en quién es Dios. Y aquí, hermano, vuelvo a repetirles esta máxima que yo les he compartido ya desde hace mucho tiempo. Lo que tú pienses de Dios va relacionado a tus experiencias con Él. Lo que tú pienses de Dios, lo que tú creas de Dios, va relacionado a tus experiencias con Él, no a las experiencias de alguien más. No a las experiencias, hermano, de tu vecino, de tu hermano en la fe que tienes ahora a tu lado, o enfrente de ti, o atrás de ti. Son las experiencias que tú tienes con Dios. Recuerdo aquel momento, hermanos, cuando ya Jehová Dios le había dicho a Abraham: Abraham, dame a tu hijo. ¿Sí lo recuerdan?
No se nos dice como tal en el libro del Génesis cuál era el momento crucial o los sentimientos. Vamos aquí a volver a los sentimientos de Abraham. Pero Abraham le dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Nos dice la expresión bíblica, hermano, y algo muy interesante, que al despedirse Abraham para ir, hermano, al monte, para ir a un lugar apartado, nos dice la escritura que Abraham habló en fe y dijo lo siguiente: yo y el muchacho, refiriéndose a su hijo, vamos a adorar y vamos a volver a vosotros. ¿Se está dando cuenta? ¿Por qué es bien importante esto? Porque Abraham sabía que iba con el muchacho, pero que muy probablemente él iba a regresar solo. Por lo tanto, Abraham habló en fe: vamos a ir y vamos a adorar a Dios, pero vamos a volver a vosotros. Vamos a regresar. No está hablando en singular, está hablando en plural. Y nos dice la escritura que mientras, hermano, estaba preparando el holocausto, hermano, y ya estaba dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo, un ángel lo detuvo. Y de ahí, hermano, viene la expresión Jehová Jireh. Jehová ha provisto. No teníamos nada y Dios proveyó. No sabíamos cómo íbamos a salir de las situaciones, pero Dios sí. Y Dios nos proveyó. Dios nos tocó. Dios nos sanó. Dios proveyó. Esas son tus experiencias con Dios. Y la esperanza, hermanos, es esa certeza que está basada en quién es Dios. Dios es nuestro Padre celestial. Dios envió a su Hijo por amor. ¿Quién es Dios y lo que Él ha hecho? Él ha hecho, hermano, diferentes cosas en nuestra vida. Diferentes cosas que le siguen dando sentido y pertenencia a nuestra vida. La esperanza se centra, hermanos, en la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro 1:3. La esperanza se centra en la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya se dio cuenta, habla de no habla de cualquier esperanza ahora, habla de una esperanza viva, una esperanza que está, que sigue estando. Y por eso dice la escritura: aunque tú y yo fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Esta esperanza viva, hermano, nos hace renacer para estar en la vida eterna. Por eso, hermano, su servidor le ha dicho, hermano, que en aquel momento nos vamos a dar muchas sorpresas, porque el que creíamos, o los que creíamos, o los que pensamos que iban a estar ahí, a lo mejor no van a estar. Y viceversa. Los que tú y yo no dábamos ni un peso por una persona, probablemente sí estén ahí en la eternidad. Porque esto no depende, hermano, del lugar, del momento, de la situación en la que estés. Esto únicamente depende del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que tú creas en ese sacrificio.
que tú creas que Él nos ha dado esa vida eterna. Y eso se llama esperanza viva. Junto con la fe y el amor, es un don y una virtud cristiana. ¿Me están siguiendo, hermanos? Junto con la fe y el amor, estamos hablando de la esperanza, es un don y es una virtud cristiana. Primera de Corintios 13:13 dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos habla entonces en este versículo de Primera de Corintios 13:13 que está la fe, la esperanza y el amor. Son cualidades, repita conmigo, cualidades del cristiano. El cristiano debe de tener amor. No debemos de pagar mal por mal. Dios no nos llamó a maldecir, aunque desafortunadamente algunos no entiendan y les gane más su rabia o su sentimiento. Son y siguen siendo manejados por sus sentimientos. Lo que les mencionaba hace un momento. Debemos de ser moldeados y manejados por la palabra de Dios. Dios no nos ha llamado a maldecir. Dios nos ha llamado, hermanos, a bendecir, a proferir palabras de bendición. Son entonces una virtud de cada cristiano: la esperanza, la fe y el amor. Y el mayor de estos tres es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso también se traduce como esperanza. Voy concluyendo. La fe entonces va con la esperanza. ¿Me están siguiendo, hermanos? Vayan buscando Romanos 5:2, por favor, rápidamente. Todos busquen Romanos 5:2. La fe va con la esperanza. Y la esperanza produce amor, dándonos gozo y paz. Amén. Únicamente les voy a recordar lo que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La esperanza nos motiva a soportar las pruebas. Romanos 5:2, por favor. Romanos 5:2 dice lo siguiente: la esperanza nos motiva, nos ayuda a soportar las pruebas. Romanos 5:2 dice lo siguiente: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravillosa expresión, hermano, está hablando el apóstol Pablo de esa esperanza que nos ayuda, que nos alienta a soportar las pruebas. Hebreos 6:11 dice lo siguiente, Hebreos 6:11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Termino con lo siguiente: la esperanza es la firme convicción de que Dios cumplirá sus promesas. Y esto le da sentido a nuestras vidas. Amados hermanos,
Descartemos entonces que en nuestro diario vivir seamos movidos por nuestras emociones. Debemos de desecharlo, debemos de descartarlo. Nuestras emociones aún deben de ser tocadas y ministradas por el poder de Dios. Mientras que la esperanza nos da, hermanos, el motivo y la razón de seguir adelante en medio de las pruebas. No es entonces la motivación, es entonces la esperanza en Dios, de que Él cumplirá sus promesas. De que, Señor, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo sí sé que tú vas a cumplir. Porque bien dice la Escritura, Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse de algo. Él lo que ha dicho, lo va a cumplir. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y vamos a levantar